Sin límites, acusan al gobierno de imponer un paredón de fusilamiento contra la oposición. A la vista de todos, el Centro Carter presentó presuntas actas del 28 de julio como clave ante la OEA y María Corina afirma que el mundo tiene la verdad. Hasta abril 2025, Estados Unidos renueva licencia a Chevron para operar en Venezuela. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela, yo soy Yasmín Velasco y hoy es 2 de octubre de 2024 y estas nuestras noticias más destacadas. Ante la detención de Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, continúa la ola de persecución y detenciones contra la dirigencia política opositora que respaldó al ex candidato Edmundo González Urrutia, que según diversos abogados se traduce en un paredón de fusilamiento judicial sin derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, otro crimen de lesa humanidad que pudiera abultar el expediente en la Corte Penal Internacional. Joan Álvarez con la información. Tras la recién detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, abogados y especialistas en derecho penal aseguran que el gobierno nacional hace uso de un paredón de fusilamiento jurídico contra la disidencia política, pese a las acusaciones de violaciones de derechos humanos desde la comunidad internacional, en donde jueces y fiscales serían parte de un tipo de logia judicial que condena a todo aquel que piense distinto, sin derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. La represión sigue incrementándose, todos los días tenemos gente presa, bajo las mismas circunstancias y sin defensa. Todos van a un paredón de fusilamiento porque ninguno tiene defensa y solamente el juez va a tener lo que dice el Ministerio Público y el juez también es parte de esta trama. Para el también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, estas detenciones siguen engordando el expediente de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, por la que se investiga al gobierno de Nicolás Maduro. También nos llama la atención que se ha creado como una especie de logia en la cual intervienen jueces, defensores públicos y fiscales para terminar, digamos, acusando a venezolanos de terrorismo, de instigación a delinquir. Es decir, hay como una especie de sistema o fórmula para terminar enjuiciando y encarcelando a venezolanos que muestran una posición crítica frente al gobierno. Porque creemos que estas detenciones no son más que persecución política a quien ha mostrado pensar distinto al gobierno, y esto encuadra dentro de los delitos de lesa humanidad que prevé el Estatuto de Roma. La dirigencia opositora encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia rechazaron la detención del alcalde Rafael Ramírez junto a otros funcionarios de su círculo político, justo después de un llamado a diálogo en la Asamblea Nacional por parte de Jorge Rodríguez. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La decoración navideña ya llegó a Venezuela gracias al adelanto de la Navidad decretado por el presidente Nicolás Maduro, pero no todos se muestran convencidos con la medida. La Navidad ya empezó en Venezuela tras un decreto del presidente Nicolás Maduro. Desde el 1 de octubre, muchos comercios venden adornos, árboles, luces y pesebres, y las plazas de Caracas lucen decoración navideña. Cuando tú ves el ámbito de espíritu navideño, quiere decir que hay un poquito de progreso, o sea, hay progreso en el país nuestro. Hay el auge del ámbito navideño, quiere decir que detrás de ello viene el progreso de nuestro país, que es lo que yo creo que es lo que piensa el presidente, pues. Pero a muchos no les convence el adelanto de la fiesta. Y honestamente me genera un poquito de incertidumbre porque es que necesito procesar que primero viene Halloween, otras festividades antes de Navidad, siento que es muy antes y también siento que es una forma como de distraernos un poco de todo lo que está pasando y sencillamente es darnos como un motivo de celebración. Maduro decretó el inicio de la temporada navideña a partir del 1 de octubre, en un contexto de protestas contra su reelección a finales de julio, cuestionada por la oposición y desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El martes, día del inicio de la celebración, decenas de pensionados se congregaron frente a la sede de Naciones Unidas en Venezuela para pedir que intermedie con el gobierno a favor de un aumento de las pensiones.
Chicos, ¿cómo es posible que van a gastar ese dineral en cuestiones de Navidad y que vamos a celebrar? Nosotros, por lo menos, ¿qué voy a celebrar yo? Yo ni siquiera, yo no sé si voy a hacer ya que este año, porque no me alcanza, pues. ¡No faltan el respeto! Según estimaciones privadas, la pensión en Venezuela es de 130 bolívares desde 2022. En ese momento equivalía a $30. Hoy son 3,50 frente a una canasta básica que se ubica en unos $540. Esos reales que se están gastando ahí deberían de ir para las pensiones, ya que hace como 2 meses salió una ley para cobrarle más a los señores empresarios y todavía esos viejitos que están ahí todavía no han recibido ni siquiera el primer aumento de ese porcentaje que le están quitando a los empresarios. Maduro insiste en que la precariedad de los salarios es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra el país. Analistas lo atribuyen a años de medidas económicas desacertadas que aniquilaron la moneda local en medio de una profunda recesión en el país. El Centro Carter presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos las actas electorales que respaldan la victoria de Edmundo González en las recientes elecciones. Este informe tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso electoral y brindar legitimidad a los resultados. Los detalles con Génesis Pérez. El Centro Carter reveló este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos actas electorales originales que aparentemente prueban que Edmundo González ganó más del 67% de los votos en las elecciones del 28 de julio, mientras que Nicolás Maduro solo obtuvo el 31%. Estas pruebas contradicen la proclamación oficial de Maduro para un tercer mandato de 6 años, rodeada de acusaciones de fraude. Jenny Lincoln, asesora del Centro Carter, afirmó que los datos fueron recopilados de manera sistemática gracias a un código QR implementado en miles de centros de votación. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. La sesión del Consejo Permanente de la OEA, encabezada por el secretario general Luis Almagro, criticó el proceso electoral venezolano, calificándolo de injusto y carente de transparencia. A pesar de las pruebas, Maduro sigue en el poder y la situación ha desatado protestas en Venezuela que dejaron decenas de muertes y miles de detenidos. Los informes son prácticamente todos coincidentes en cuanto a la manipulación dolosa del resultado electoral por parte de la autoridad electoral y del gobierno de Venezuela. Son coincidentes en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos durante todo este tiempo, y la sistemática violación de derechos humanos requiere que actuemos al respecto, y cada uno que actúa al respecto está haciendo algo positivo, algo que sirve. Mientras tanto, Edmundo González, el líder opositor que fue objeto de una orden de captura, se encuentra exiliado en España. La comunidad internacional, incluida la oposición venezolana, sigue exigiendo la publicación de los verdaderos resultados, lo que el gobierno de Caracas se niega a hacer. María Corina Machado, una de las principales voces de la oposición, declaró que el mundo ya conoce la verdad sobre lo sucedido el 28 de julio y pide acciones internacionales para responsabilizar a Maduro por sus acciones. Un nuevo impasse entre cancilleres de Colombia y Venezuela encendió las redes sociales, y es que el canciller de Venezuela, Iván Gil, reprendió a su par colombiano, Luis Gilberto Murillo, porque este reiteró las dudas del gobierno neogranadino sobre los resultados de las elecciones presidenciales en el país. Así lo reporta Marine Glot. Amigos de Impacto
Impacto Venezuela. Colombia sigue a la espera de la publicación de las actas para dar reconocimiento a las elecciones presidenciales del país del pasado 28 de julio. Por su parte, las altas esferas del gobierno nacional denuncian injerencia por parte de homólogos extranjeros. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, desde la plenaria del Senado del vecino país, señaló que para poder disipar cualquier duda, se deben publicar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela con veeduría internacional e imparcial sobre los resultados. Pero hay dudas, serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar, y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo a el sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto. Murillo sostiene que Colombia apuesta a la paz en Venezuela, así como Venezuela apuesta a la paz en Colombia. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados, y nosotros vamos a seguir trabajando, y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas. Por su parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, a través de sus redes sociales, condenó esta postura de Colombia, calificándola como de injerencia grosera que busca titulares. Señaló que su homólogo Murillo no tiene moral para hablar del país. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Almagro y Abdalá auguran lo peor para el gobierno de Maduro. El secretario general de las Naciones Unidas, Luis Almagro, hizo un llamado a los Estados miembros a actuar frente a la violación de derechos humanos en Venezuela, al tiempo que destaca la necesidad de una transición democrática, de justicia, y que esto requiere un esfuerzo conjunto. Por su parte, el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdalá, aseguró que cuando caiga el gobierno de Maduro, el pueblo le dirá en el rostro los crímenes cometidos, porque nada exonera la barbarie. También llamó a tomar acciones. ¿Qué es esa teoría de que Venezuela se arregla sola? Me preocupa. No somos Poncio Pilato para lavarnos las manos. Japón dona más de $9 millones para apoyar a refugiados y migrantes en Sudamérica. El gobierno de Japón donó más de $9 millones a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR para apoyar a unos 260.000 refugiados y migrantes en varios países de América del Sur. El objetivo es garantizar la protección, brindar asistencia humanitaria como alojamiento y artículos no alimentarios, además de apoyar la búsqueda de soluciones a largo plazo en los países de acogida: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, según el reciente análisis divulgado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Indicó que 4,2 millones de venezolanos que residen en América Latina y el Caribe aún enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales y empleo formal. Hasta abril 2025, Estados Unidos renovó licencia de Chevron para operar en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia de la petrolera norteamericana para que pueda mantener sus operaciones comerciales en Venezuela, a pesar de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Versiones indicaban que en septiembre la Casa Blanca estaba analizando suspender la licencia de Chevron. Sin embargo, al cumplirse el plazo y no pronunciarse, la medida se renovó de forma automática. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día referida sobre el debate de la Asamblea Nacional para depurar el sistema de partidos y reformar la ley de procesos electorales. ¿Qué impacto podría tener este nuevo paquetazo de leyes en las próximas elecciones en Venezuela? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Leyes a su conveniencia.
Solo quieren adaptar todo a su favor, competir con ellos mismos. Esas leyes son para terminar de eliminar a la oposición. ¿Para qué tantas leyes si no respetan la voluntad del pueblo? Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.